más preámbulo, habla María José Lugostino, política actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y autora del libro Camino Igual. Muchísimas gracias a todos y todas, y fundamentalmente, bueno, a Luciana por acompañarnos y por la imprevista entrada al libro. Bueno, la verdad que el libro surge, no es mi primer libro. Yo había escrito otro tipo de libros más vinculados a la investigación, sobre Perón y la Iglesia, fue el primer libro que escribí, de 2 tomos, Centro Editor de América Latina, que fue el libro que nos publicaba. Después escribí otro libro sobre evolución y crisis de las ideologías de izquierda en la Argentina, desde el radicalismo. Había abierto las puertas del Comité Capital del UCR a personajes bastante insólitos que nunca se imaginaron de la izquierda que iban a pisar esas fronteras, y habíamos hecho un seminario muy interesante y después hicimos con Portantiero, con Borón, gente que realmente estaba muy lejos de lo radical, y habíamos hecho un libro muy interesante en la convicción de que los 80 eran un caldero de ideas en un momento interesante para comenzar la democracia. Y después la gestión y la acción permanente en distintos cargos y trabajos, y mi trabajo mucho en organizaciones no gubernamentales y en el Estado, fueron consumiendo, a pesar de estar en la academia, a pesar de ser titular de cátedra, de ganar concursos, como siempre comentaba con cierta vergüenza en esos ámbitos. Bueno, los últimos libros que había leído siempre eran los padrones de afiliados para las elecciones, más que tener la profundidad o el tiempo y el espacio mental para poder escribir. Y por supuesto todo el tiempo del INADI era de una riqueza infinita, pero sin poder compartir ni comentar lo que estaba pasando en términos políticos en la Argentina y lo que nos estaba pasando a nosotros desde esa agenda del INADI. Entonces, el libro comienza a ser escrito casi en el final del INADI, en el 2009, y es reescrito varias veces y completado y agregado, esta suerte de fotos o polaroids de momentos, porque primero yo quería contar las lecciones aprendidas en el INADI. Después me di cuenta que no podía contar lo que habíamos hecho en el INADI si no contaba de alguna manera de cómo yo había llegado hasta ahí, porque la gente me dice, ¿y vos por qué se te ocurrió ser feminista? ¿Y vos por qué se te ocurrió defender a los gays? ¿Y vos por qué? Y bueno, y todas las cosas tienen que ver con alguna historia desde mi infancia, desde mi adolescencia, desde mi juventud, de personas, de contactos, de deportes, de profesores, de familiares, de recorridos, de viajes. Y entonces tuve que rearmar un poco esa historia previa, que es algunas polaroids cuenta en nuestra amiga, pero donde hay varios bloques en los cuales desde siempre, por las virtudes y los defectos aprendidos en mi hogar, de mis padres fundamentalmente, o de mi formación católica, fui siempre una militante y una perseverante de las causas. O sea, si las monjitas del colegio me decían que yo era defensora de pobres y ausentes, siempre me metía a defender a otro. No, en el colegio que eso pasa, los chicos que dicen, ¿cómo porque te metes? Yo era esa, la que iba ahí, era la piel de Judas para mi abuelo Antonio, y era para las monjas la defensora de pobres y ausentes, la que siempre terminaba por hablar y por tratar de resolver los problemas de otro afuera, en el rincón. Bueno, desde ahí hasta acá, aunque el tiempo pasa, van cambiando las situaciones, pero uno va funcionando más o menos parecido. Y mi vida tiene un primer tramo de 20 años de formación católica, de militancia católica y de profunda convicción de fe y de acción en una práctica que tiene que ver con la solidaridad, con los valores que muchas veces transmiten las religiones o algunas religiones, o donde
conocemos mucha gente comprometida religiosamente y con valores. Pero se produce un corte muy fuerte para mí a partir de la Guerra de Malvinas, cuando yo estaba en la UCA, yo era la mejor alumna, la capitana del equipo de abuela y la que armaba en los campamentos, como siempre, digamos, es decir, en todos los frentes tratando de hacerlo todo. Y viene primero Malvinas, y a partir de Malvinas y de mi posición entre ingenua e inconsciente, en medio de la dictadura y en medio de la guerra, yo me declaro en contra de la guerra de Malvinas, en un contexto en el que yo todavía ni siquiera estaba militando en la UCR, y empiezo a tirar del hilo de esa discusión donde Fuerzas Armadas, Iglesia, ocultaban y mostraban una historia, un país y un mundo que no era como era. Entonces, es tan fuerte mi impacto cuando empiezo a saber lo que había pasado en la dictadura, que me revelo, hago mi discurso de medalla de oro en la UCA, prácticamente ya con, bueno, por supuesto ya tenía mi medalla de oro, ya tenía el título, pero fue un discurso por el cual después me echan de la UCA como docente, porque en la UCA no hay concursos, por supuesto, y ese es un primer cambio de piel de la Iglesia al radicalismo. Entonces, como buena militante, abrazo esta religión laica, el radicalismo, durante 20 años, cuento allí anécdotas también de... O sea, yo soy una agradecida a todos estos tramos de mi vida y de la historia, porque voy analizando en el libro un poco mi vida, la historia, y cómo va viendo estas tensiones de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la no discriminación, cómo se van concatenando hechos y sucesos en defensa de los derechos humanos, en defensa de la igualdad. Y voy aprendiendo de mis distintas fases vitales, como de mis distintas parejas, como de mis distintos lugares de trabajo, como de mis distintas militancias y formaciones, voy incorporando lo mejor de cada uno de ellos o de ellas o de esas etapas, ¿no? Y también, en ese sentido, por lo tanto, mi desilusión de la jerarquía eclesiástica, pero muchos valores aprendidos en esa primera etapa de formación y sobre todo mucha gente valiosa conocida, también otra muy valiosa, pero por supuesto es lo que hoy, con la edad que tengo, me permite recuperar una perspectiva de las personas queridas en cada uno de estos tramos. Y después tenía que contar también y explicar en un momento donde hoy los jóvenes tienen nuevamente fuerza en la militancia política, donde vuelve a haber participación política, donde se vuelven a entusiasmar con la política, que había habido otra historia, ¿no? Yo me acuerdo de mí misma, no sé si lo detallo en el libro, porque a veces hay cosas que sacamos y pusimos varias veces. El día que asume Néstor Kirchner, yo voté a Kirchner, pero yo venía del radicalismo, yo me considero una persona socialdemócrata, mi familia de origen era perfectamente gorila, yo la fui haciendo no gorilas con mis transcursos vitales y con mi visión, y sobre todo creo que Alfonsín hizo de muchos de nosotros una generación de personas que venimos del radicalismo que no somos gorilas, que teníamos otra concepción de lo que es un movimiento nacional y popular. Pero me encuentro el día que asume Kirchner, yo era diputada nacional en el 2003, no de su fuerza política, entrando a la Casa de Gobierno y fundamentalmente de la mano con Manuelito, con mi hijo más grande, y había una irrupción de una generación que era la generación del 73, y ellos cantaban con una alegría como que venían a completar un proyecto que les había quedado inconcluso. Y yo sentía, en mi participación colectiva en ese lugar, pero en la soledad de estar en ese contexto,
que para mi juventud, que fue la del 83, nosotros también tenemos y tendremos asignaturas pendientes y tenemos que volver como generación a tener un protagonismo y una participación política y un peso en la historia, en este caso, bueno, nacional o de nuestro distrito, y cómo hacer un link, cómo hacer un camino en ese sentido, ¿no? Porque para mí era vital poder explicar qué hacía yo construyendo, compartiendo con este hombre que era Kirchner y su movimiento, una etapa de construcción, en ese momento primero como diputada, pero el bloque de Kirchner votaba y trabajaba dentro del Congreso en contra de las cosas que Kirchner decía en los medios de comunicación. Porque nosotros queríamos intervenir Santiago del Estero, nosotros habló mucho de oposición, ¿no? Cuento anécdotas con varias diputadas. Yo estaba en el bloque socialista porque yo entré como diputada cuando muere Alfredo Bravo, ya se había roto la alianza, yo ya me había ido de la UCR cuando yo no llego a la debacle final, ¿no? de la alianza. Renunciamos antes a la mesa de conducción de la capital junto con Martín Aurés, nos rescató la CTA, fuimos a militar al Frente Nacional contra la Pobreza, y para nosotros era muy importante que este señor, que yo lo había votado, los proveedores nos habíamos dividido entre Carrió y Kirchner, pero en general la gente, como yo había votado a Carrió, yo había votado a Kirchner básicamente porque no quería que volviera a suceder. Yo tenía pánico a esta situación de Menem o López Murphy. O sea, dije, esto a mí no me puede pasar, y por eso me parecía que era tan relevante poder apuntalar a este que para mí era un desconocido del sur, pero que por lo menos no era los malos conocidos. Entonces yo siempre soy de la teoría, mejor bueno por conocer que los malos conocidos, ya está probado que no cambian. Y así fuimos estableciendo una relación con Kirchner que tenía que ver no con un trato directo, sino con que él iba haciendo las cosas que nosotros reivindicábamos que había que hacer en materia de derechos humanos, en materia de justicia. Entonces, las cosas que decíamos que había que hacer se iban haciendo un poquito después de lo que nosotros ansiábamos que ocurrieran, pero iban ocurriendo. Esa fue nuestra experiencia, donde mi bloque, en ese momento el bloque socialista, y muchos en algún momento del ARI, defendíamos las cosas que Kirchner decía en los medios y que su bloque resistía, y que después terminaban saliendo por la prepotencia de la voluntad política de Néstor Kirchner, que disciplinaba a un bloque de PJ que todavía estaba plagado de menemistas y de dualdistas. Esa fue mi experiencia en el Congreso, que me fue arrimando a ellos. Después creamos nuestro partido, Espacio Abierto, que está Seba, que puede dar testimonio de esa etapa, y fundamentalmente eso fue la locura de tomar la experiencia de algunas compañeras feministas. Recordemos que era el 2001-2002, la diáspora, los partidos políticos diezmados, las asambleas populares, el que se vayan todos. Yo con la UCR no tenía más nada que ver, el PJ no era mi lugar, después la fragmentación de la izquierda, cómo sobrevivir en ese escenario político. Y con varias de mis locas amigas feministas se nos ocurrió imitar la experiencia de una diputada mexicana que también habían creado un partido. Prácticamente hablamos con ellos, después pude conocer a quienes habían armado su propia agenda de medio ambiente. Entonces decidimos hacer el partido que queríamos.